Italia ha declarado estado de emergencia para 5 estados, que medida que candela forestal y mal tiempo ha destruido gran parte de residencia y sitio histórico. También varias personas han perdido la vida. Rubén Martínez Mato está en Italia con información. Los incendios devoran el sur de Italia. En la isla de Sicilia, 2 hombres de 70 años fueron encontrados calcinados en el interior de sus casas. Otra mujer de 63 perdió la vida, ya que las llamas impidieron que la ambulancia pudiera rescatarla. Los bomberos trabajan sin tregua para frenar unos incendios que se extendieron en la noche del martes. Cerca de 2.000 personas fueron evacuadas, la mayoría de ellas en las zonas montañosas de la ciudad de Palermo. El fuego tampoco ha perdonado al patrimonio cultural. Algunas zonas del emblemático parque arqueológico de Segesta fueron destruidas, aunque las llamas se quedaron a escasos metros del popular templo y del teatro. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas por el humo y por las cenizas. El ministro de Protección Civil ha asegurado que la flota europea de avionetas para combatir los incendios es absolutamente insuficiente y ha instado a Bruselas a reforzarla. Si bien las llamas están golpeando el sur, el norte sufre fuertes tormentas. Más de 400 árboles han caído en la ciudad de Milán. La caída de árboles ha provocado 2 muertos en el norte. Italia prevé declarar el estado de emergencia hasta en 5 regiones afectadas por las tormentas y por los incendios. Desde Roma, Rubén Martínez Mateo, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y una última investigación realizada por la Organización Mundial de Meteorología está indicando que el cambio climático está presente, con olas de calor extremo que está apoderando de varias áreas del planeta. El investigador ha señalado que la ola de calor mortal en América y Europa está pasando por motivo de acumulación de gas en la atmósfera. Paula Díaz de Voz de América está contándonos de la situación actual. El cambio climático está presente con intensas olas de calor que se apoderan de varias áreas del planeta según un nuevo estudio. Los investigadores señalan que las olas de calor mortales en el suroeste de Estados Unidos y el sur de Europa no podrían haber ocurrido sin la continua acumulación de gases por el calentamiento en el aire. Mirando las tendencias en las observaciones y luego viendo cómo se habrían producido los eventos usando modelos climáticos, tal evento habría sido casi imposible sin el cambio climático en Estados Unidos y en el sur de Europa. Entonces, en este caso, en el sur de Europa y Estados Unidos se han presentado altas temperaturas y se han batido récords. Después de años de investigación y mejor tecnología, los científicos dijeron que ahora pueden determinar casi en tiempo real si el cambio climático está contribuyendo a la intensidad del calor, las tormentas, las inundaciones y las sequías, y en qué medida. Bueno, sabemos que estamos en tendencia de ver un aumento en las temperaturas globales, entonces eso contribuirá a que las olas de calor aumenten en intensidad y frecuencia. Y lo que también sucede es que se extienden a lo largo de las estaciones en el tiempo. Arizona quebró un récord luego de mantenerse 26 días seguidos con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, y la humedad monzónica genera diariamente posibilidades de tormentas en todo el estado. Además, se generaron alertas por posibles incendios. Venecia y su festival de cine más conocido del mundo está preparando para celebrar 8 décadas de historia, pero la fiesta por ahora interrumpida por motivo de huelga de actor y escritor de Hollywood. Juan Carlos Arceniegas de CNN te explícanos Paquico. Venecia es famosa por sus canales, pero para Hollywood lo es por su legendario festival de cine, donde se puede decir que oficialmente arrancan las campañas por las diferentes películas con aspiraciones a todo tipo de premios, incluido el Oscar, 6 meses después. Si bien los 80 años que entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre celebrará el Festival de Venecia merecen tirar la casa por la ventana, hay un detalle que podría restarle mucho brillo. Mientras haya huelga en casa, los actores de Hollywood tienen prohibido promocionar sus nuevas películas producidas por los grandes estudios o plataformas, y eso incluye no caminar una alfombra roja ni conceder entrevistas. Quizá algunos traten de pedir al sindicato que se haga una excepción por el bien del oficio, pero no caería bien que mientras a un grupo selecto se le permite ir a festejar, la mayoría tenga que quedarse en casa y a la intemperie y en medio de un calor sofocante, seguir peleando por los derechos de todos. Aunque se pensaba que ante la inminencia de una huelga, muchos productores no aceptarían la invitación oficial de Venecia para no quemar su oportunidad de hacer mucho ruido con sus estrellas, los organizadores aseguraron que la única película que optó por retirarse del festival fue Challengers,
protagonizada por Zendaya y dirigida por Luca Guadagnino, director que, por cierto, no estaba de acuerdo con esto y ahora debe esperar al próximo año para su estreno. Aún así, Venecia asegura que en su alfombra roja habrá estrellas de sobra y que entre más independiente sea la producción, mayor posibilidad hay de que a sus protagonistas se les permita participar. Recordemos que la pelea en Hollywood es entre los productores más poderosos de la industria y los actores de todo nivel. 23 películas se disputarán este año su máximo galardón, el León de Oro, que ya han ganado realizadores latinoamericanos como el venezolano Lorenzo Vigas y el mexicano Alfonso Cuarón. Este año, entre un amplio grupo de cineastas europeos y estadounidenses como Yorgos Lanthimos, Sofía Coppola y David Fincher, en la competencia también figuran el chileno Pablo Larraín con El Conde y el mexicano Michel Franco con Memory. Juan Carlos Arciniegas, CNN, Hollywood. El cantante irlandés Sinéad O'Connor ha fallecido. Así el Canal Nacional de Irlanda confirma a ranzón, aunque no avisa de Kiko el artista a morir. El cantante lanzó su primer álbum en el año 1987, pero teco 1990 su álbum titulado I Do Not Want What I Haven't Got. Apone que el artista había famoso para su cantica que estaba un tributo para cantica de artista Prince, que llama Nothing Compares to You. Que ha convertido en un hit mundialmente. Instantáneamente, él había el número 1 de 1990, revelación de cantica más escuchada. Para lo que está el videoclip, aquí por mirar O'Connor casi pelón, vestido con un turtleneck que impresiona a generación de tiempo ahí. Nothing Compares to You ahora nominado con varios Grammy y gana MTV Video de año y el mejor video para un artista femenino. De año que sigue, el cantante está envolvido en vasta controversia, manera el momento que le quiebra el portrait de Papa Juan Pablo II, ribe el escenario de Saturday Night Live de protesta contra la Iglesia Católica. Fight the real enemy. El artista siempre habla de su lucha con adicción y salud mental. Sinéad O'Connor alaga 3 U, de cual su U de 17 años a fallecer año pasado. Aldrich Warleman, Telenoticia.